Gracias a ti, Carmen. Muy buenos días. La exsecretaria general del PRI y regidora del Ayuntamiento de Jalapa, Corintia Cruz Obregón, es investigada por un presunto enriquecimiento ilícito por 9 millones de pesos y también se le ha relacionado de forma íntima con Javier Duarte de Ochoa, confirmaron anoche fuentes investigadoras de Veracruz. Carmen, la exregidora del Ayuntamiento de Jalapa en la administración de la priista Elizabeth Morales García, sería la probable responsable de un enriquecimiento ilícito con recursos del erario público en la administración, como ya lo dijimos, de Duarte. La también exsecretaria general del Comité Directivo Estatal del PRI habría recibido bienes inmuebles adquiridos con recursos del erario público estatal veracruzano debido a una supuesta relación extramarital con Duarte de Ochoa. Corintia Cruz, la suplente también del exdiputado local David Velasco Chedraui en la anterior legislatura local, tendría una cuenta bancaria con una suma estimada en 9 millones de pesos, presuntamente, Carmen, de Corintia Cruz. Diferentes columnistas y varios medios de comunicación establecieron una probable relación sentimental con el extitular del Ejecutivo Estatal, actualmente preso en el reclusorio norte de la Ciudad de México. Corintia Cruz contendió por la Diputación local representando al PRI en el proceso electoral 2016 por el distrito de Jalapa, donde literalmente Carmen mordió el polvo ante la candidata del Movimiento de Regeneración Nacional Morena, Daniela Griego Ceballos. Como recordaremos, la operación Zafiro, que allegó 1.200 millones de pesos a la campaña del candidato a gobernador del tricolor Héctor Yunes, fue operada con 600 millones de pesos, supuestamente de manera directa por el candidato priista a la gubernatura que contendió contra Miguel Ángel Yunes, presuntamente, como lo demuestran las investigaciones, algunas carpetas de investigación en ese sentido. Bueno, pues la otra mitad, los otros 600 millones de pesos, los operó presuntamente vía el PRI, Corintia Cruz, la también compañera sentimental de Javier Duarte, a que también, por cierto, trató de proteger junto con Xochitl Ples, otorgándoles el fuero en una diputación federal o local, ¿no? Una vez que él dejara el puesto, Carmen. Al igual que a los miembros de su gabinete que son acusados de malversación de fondos, a quienes hizo candidatos y ganaron sus puestos o sus curules locales o federales. Duarte de Ochoa buscó cuidar a Xochitl Ples y Corintia Cruz Obregón, en tanto que Dominga Xochitl Ples, compañera sentimental, como la calificaron los fiscales de la audiencia de control hace 2 semanas y media, estuvo a punto de ser diputada local por la PRIA plurinominal. Este es un dato que nos pusimos a investigar justamente ayer que salió la información de Corintia Cruz, y nos fuimos a revisar las listas de candidaturas en el año pasado, y salió que también Xochitl Ples, que como recordaremos trabajó con Duarte en el 2014 en espacios educativos, y también trabajó en la campaña del 2012 con Fernando Yunes rumbo a la candidatura para la senaduría. Bueno, también Xochitl Ples en el 2016 aparece en la lista que Duarte negoció de manera personal con los dirigentes estatales del Partido Verde Ecologista para integrar la legislatura, en este caso federal, colocándola en la 4ª posición de la lista plurinominal, Carmen. Sin embargo, debido a la estrepitosa caída, sobre todo de la coalición PRI, Partido Verde Ecologista, en la jornada electoral del 16, no alcanzó la diputación, a pesar de que el Verde logró casi 200,000 votos por sí solo en el estado, pero el PRI cayó en más del 50% sus votos. Tess Rodríguez, ex titular del Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz y detenida la noche del 31 de julio, permanece desde las primeras horas del 1 de agosto internada en el centro de retención El Penalito en el puerto de Veracruz. En el caso de Corintia Cruz, Carmen, nos están pasando el dato, nos están confirmando que hubo un operativo esta madrugada a las 5 de la mañana, donde se intentó ubicar a Corintia Cruz en su domicilio en Jalapa, pero no fue posible. Hasta aquí la información en ese sentido, Carmen. Hasta aquí la información en ese sentido, Víctor Hugo Arteaga. Pues seguiremos muy de cerca este proceso de investigación en torno a Javier Duarte de Ochoa y a las personas cercanas a él, en este caso a personas que las investigaciones y las propias autoridades han señalado como cercanas personalmente al propio exgobernador Duarte de Ochoa y que ahora están pues envueltas en esta circunstancia. Así que habremos de seguir de cerca todo esto que está haciendo la Fiscalía y pues la identificación de otra persona
presuntamente cercana en términos sentimentales también a Javier Duarte de Ochoa, además de la persona que ya fue detenida y de la que hemos hablado ampliamente. Esta información que das respecto a que pues promovió la posibilidad de convertirlas en diputadas, ¿no? En darles una protección política, en pocas palabras, es lo que destacamos en esta información que nos mandas. Es correcto, Carmen, así como en el caso de Xochitl 3, Javier Duarte Ochoa buscó protegerla con el fuero político apenas el año pasado, buscando una posición por la vía plurinominal por el Partido Verde Ecologista de México. Bueno, en el mismo caso lo hizo con Corintia Cruz, quien siempre se le relacionó como una persona muy cercana a Javier Duarte de Ochoa. Incluso le dieron muchísima publicidad a todos los eventos a los que iba. Se sentaba junto al gobernador, el gobernador tenía especial consideración por ella, las principales revistas políticas de la entidad la ponían en sus portadas, y se dice muy claramente que en la llamada Operación Zafiro, ella fue parte fundamental de la operación desde la Secretaría General del PRI para poder pues repartir estos 600 millones de pesos que se dice nunca llegaron a su destino, y por ende pues el día de la elección muchos de los cuadros se quedaron sin sus recursos para poder operar el día de la elección, Carmen. Pues Víctor Hugo Arteaga, ahí está parte de estas informaciones, las imágenes que se han pues dado a conocer respecto a esta parte de la investigación que involucra a estas mujeres. Y bueno, pues dejamos hasta aquí, Víctor Hugo Arteaga, el tema Veracruz. Déjame hacer un alto en el camino, cambiarte de tema y déjame comentarte que seguramente habrás visto, y si no te lo cuento, publicó nuestro colega periodista Alberto Aguirre una nota en sus signos vitales que escribe en el diario El Economista. Es un importante columnista político, Alberto Aguirre, y en este momento estábamos revisando en el monitoreo de medios lo que escribe Alberto sobre lo que titula Los remedios del IMSS. Déjame, Víctor Hugo, leer parte de lo que es la columna de Alberto, porque alude a lo que tú has presentado aquí sobre la investigación respecto a un proceso licitatorio de sábanas hospitalarias en el Seguro Social, de lo que hemos hablado ampliamente en estos últimos días y que incluso hemos contado con la reacción del Seguro Social, empezando por una réplica al aire que nos dio Patricio Caso Prado, que es el director de administración, y un documento que nos envió y que también presentamos aquí junto contigo de este tema. Déjame lo leo y regreso contigo para que nos digas qué piensas y en qué va esta historia, porque además claro, hubo un anuncio del Seguro Social en donde anunció que había despedido a la persona que haya filtrado las informaciones que, bueno, forman parte de esto, que desde luego ya nos contarás tú. Leo lo que dice Alberto Aguirre en signos vitales hoy en El Economista. Ya podrá usted leer directamente en El Economista la columna completa, pero en la primera parte dice: un nuevo escándalo ensombrecía las licitaciones convocadas por el IMSS. A 10 días de haber asignado el contrato para el suministro de ropa hospitalaria a sus unidades médicas, trascendió que la firma Key Thinking, ganadora de 2 partidas para manufacturar 8,500 sábanas que suman 161 millones de pesos, es una empresa fantasma. La agencia EFE y el trabajo en este portal de Víctor Hugo Arteaga detonaron esta historia que sepulta el plan de esta institución para transparentar las licitaciones que no forman parte de las compras consolidadas, pero sobre todo que buscaba acabar con la red de cabildeo que tiene capturadas a las dependencias del sector. Y dice Alberto Aguirre: y como se ha vuelto costumbre en esta etapa del sexenio peñista, para contrarrestar situaciones bochornosas, la Unidad de Comunicación Social del IMSS liberó a las 11 horas el comunicado sobre un servidor público que incurrió en prácticas irregulares en esa licitación. Ya en los noticieros radiofónicos del mediodía, el director de administración, Patricio Caso Prado, presumió sobre las acciones emprendidas para frenar las filtraciones. Alguien de adentro estaba pasando información, precisó el funcionario. No se va a tolerar esas prácticas, van a ser castigadas con todo el rigor. Había que meter un manotazo fuerte. En este caso,
El golpe ocurrió dentro de la misma área y pudo haber comenzado hace 2 meses con el súbito retiro de David Palacios, quien fue sustituido por Caso Prado, hasta el 31 de mayo, director de delegaciones de la institución encabezada por Miquel Arriola. Para esa fecha estaban en curso 3 procesos licitatorios de gran envergadura dentro del IMSS: la adquisición de ropa hospitalaria, el DPA para pacientes prevalentes en Puebla y los servicios de seguridad para los inmuebles del instituto, cuyos vicios y anomalías fueron ventiladas en columnas económicas y reportajes de medios informativos. Los servicios de integrales de diálisis peritoneal, los servicios integrales de diálisis peritoneal confrontó a las maquinarias de cabildeo de laboratorios PISA y Baxter, y bueno, pues un conjunto de situaciones que narra Alberto Aguirre, pero lo dejo ahí para que usted revise el resto de la columna de Alberto, y me detengo en esta parte que es la que tú has presentado en este espacio, Víctor Hugo Arteaga, que tiene que ver con la empresa Key Thinking, y lo que aquí se dice: el Seguro Social despidió a quien filtró información. Y bueno, pues aquí está una referencia que hace Alberto sobre este nuevo escándalo que ensombrecía las licitaciones convocadas por el IMSS a 10 días de haber asignado el contrato para el suministro de ropa hospitalaria a sus unidades médicas. Trascendió que la firma Key Thinking, ganadora de 2 partidas para manufacturar 8,500 sábanas que suman 161 millones de pesos, es una empresa fantasma. ¿Qué me dices, Víctor Hugo, de esta referencia en El Economista esta mañana? Bien, Carmen, para empezar quiero darte un dato que yo sí te voy a dar, que quedó Patricio Caso en darte, pero que al parecer una semana después no nos ha hecho llegar. ¿Recuerdas que tú le pediste el nombre del testigo social que atestiguó la licitación y que quedó en mandárnoslo? Sí. Y no sé si ya lo haya mandado, pero te lo voy a dar. Es el ingeniero Roberto Benjamín Carmona Fernández, a quien lo asignó la Secretaría de la Función Pública y que dio su aval a este proceso licitatorio. Los papeles son muy claros, Carmen. Las declaraciones anuales de Key Thinking en el 2015 y en el 2016 sostienen que la empresa no tuvo actividad empresarial, las declararon en cero. Si es de esta forma, a Key Thinking se le olvidó declarar los 2,100,000 pesos que le asignó de manera directa el IMSS. Si no los declaró, entonces seguramente el IMSS no le pagó, pero si sí le pagó, entonces ¿por qué no los declaró? Se le olvidó a Key Thinking declarar esos 2,100,000 pesos que le asignó de manera directa el IMSS, número 1. Número 2, Carmen, esta licitación nos ha llevado hasta el estado de Sonora, donde Key Thinking participó en el 2014 y obtuvo también contratos por la proveeduría de uniformes hospitalarios. En Sonora, como lo sabemos, es buscado el ex titular del seguro de la Secretaría de Salubridad del Estado de Sonora, Bernardo Campillo. Su director administrativo, y te acabo de mandar a tu WhatsApp personal, que se llama Eduardo Antonio Moreno Durán, era el director administrativo de la Secretaría de Salud del Estado de Sonora. Bueno, junto con Bernardo Campillo, Eduardo Antonio Moreno Durán tiene un proceso, una investigación abierta en el Estado de Sonora. ¿Por qué es importante Eduardo Antonio Moreno Durán? Bueno, Eduardo Antonio Moreno Durán es primo hermano de uno de los accionistas de Key Thinking, Carmen. Esta investigación apenas comienza. Las actitudes del Seguro Social, en el afán de tender cortinas de humo, de correr a personas que, quiero aclarar muy claramente, no es mi fuente en ese sentido. ¿Al que corrieron no es tu fuente? Es importante, oye, es importante que lo digas porque pues sí, daba la idea de que al público podía pensar de inmediato que el Seguro Social corrió a quien te pasó a ti como periodista la información, y tú, así lo diría yo, no puedes decir quién es tu fuente, pero sí puedes decir quién no es tu fuente, y este despedido no es tu fuente.
Es correcto, no es mi fuente. Dudo que también sea la fuente de Edgar Ávila, mi compañero, mi amigo, y con quienes hemos realizado investigaciones y nos ha tocado sufrir allá en Veracruz, y quien es colaborador de la agencia EFE. Cuando descubrimos cada uno por separado, y yo sabía que él traía un tema y él sabía que yo traía un tema diferente, cuando vas a la guerra no puedes ir solo, tienes que cuidarte, y los periodistas tenemos que cuidarnos también, porque precisamente sabíamos que el IMSS iba a atacar, iba a contraatacar con diferentes armas, y nosotros nos hemos ido preparando para esta guerra. Tenemos más información que iremos publicando en los siguientes días, Carmen, porque Key no es una empresa que haya llegado de manera firme a esta licitación. Recordemos que sus declaraciones presentadas para el proceso licitatorio las presentó apenas días antes de presentarse al mismo, y las presentó a las 2:55 y 3 de la tarde, con diferencia de 5 minutos cada uno. Tenemos la plena documentación que acredita con número de operaciones ante el SAT todo esto. Y también tenemos análisis de especialistas laborales, de especialistas en licitaciones públicas, que nos indican que, en primer lugar, el IMSS, cuando estuvo con nosotros en su derecho a réplica el martes pasado, no nos dio información precisa. Ellos quisieron desvirtuar el registro patronal que nosotros teníamos, y para buscar en sus sistemas, tanto en el SINDO, ¿no?, como en el otro sistema que no tengo a la mano, el Cisco, no es necesario el dígito verificador, Carmen, que es el _8. Tú puedes buscar en el sistema, en el Cisco o en el SINDO, que es un sistema donde hicimos las consultas, con el número que yo presenté en el registro patronal, y que es el mismo que tiene el IMSS, y que el _8 es solamente un dígito verificador de manera interna para ver los patrones, cómo andan en sus situaciones ante el IMSS. De esta manera, estamos preparando un documento también que te haremos llegar el día de mañana. Yo me encuentro viajando precisamente para obtener más documentación que respalde esta investigación. Pero lo que te puedo decir hasta hoy es que hasta hoy Key Thinking es una empresa que no tuvo operaciones, no tuvo capital, no tenía obreros, y si se le dio un contrato de más de 161 millones de pesos, y he aquí lo grave para mí, Carmen, y para especialistas en temas laborales y patronales en el país, que seguramente iremos presentando en los siguientes días, es que en su afán de encontrar un descuento a su gasto del año pasado, y que tanto nos han presumido de casi 80 millones de pesos en ahorro en relación al año pasado en la misma licitación, la pregunta, y quiero hacérsela directamente al director del IMSS, a Miquel Arreola, es: ¿el IMSS está negociando o acordando con proveedores que están violando los derechos laborales? Porque esa es la impresión que da cuando contratas a una empresa que no tiene en apariencia empleados dados de alta ante esa institución. Y si sí tiene Key Thinking esos empleados y están trabajando, ¿por qué no están registrados? ¿Se están violando sus derechos laborales? Son mis preguntas, Carmen, y por supuesto que seguiremos en esta investigación. Para mí hay algo muy raro en esta licitación, lo tengo que decir abiertamente, y seguiré trabajando en llegar hasta el final. Esto nos ha llevado a otro estado de la República, esta empresa, donde también existe una investigación contra el secretario de Salud de Guillermo Padres por un desfalco de más de 2,000 millones de pesos, donde el primo hermano de uno de los accionistas de Key Thinking, aparentemente, y quiero ser muy claro, aparentemente está involucrado en este tema de los desvíos de fondos. Es algo pues complicado, pero seguiremos rastreándolo, Carmen. Estaremos en contacto, Víctor Hugo Arteaga. Te aprecio mucho tu presencia esta mañana con estos temas, el tema Veracruz y el tema Seguro Social, que son los temas que hemos escuchado de ti en estos últimos días. Y bueno, pues nos mantenemos en contacto. Gracias por estar aquí esta mañana y buenos días. Gracias, Carmen. Muy buen día. Igualmente.